Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones sigue
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día.
Bienvenidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que disfrutamos la herencia. ¿Usted está disfrutando la herencia? ¿Y las luchas cómo están? ¿Ya no hay? Desaparecieron. Y no es que usted está haciendo algo para que desaparezcan. Es Dios el que lo está haciendo. Lo único que Dios necesita es su oído. Por eso no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque al congregarse es donde usted oye. ¿Dónde más oye usted? Aquí. Y dos, ser obediente, que también es un atributo del Dios vivo. El ser obediente. Diga, ser obediente. Soy obediente. ¿Verdad? Hemos hablado muchas veces. Mire, el principal problema de la humanidad desde el principio, ¿cuál fue? Desobediencia. Y la principal virtud, ¿cuál fue? La obediencia. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y entonces ahí está la importancia de oír y de creer y de caminar en lo que ha creído. Y se terminan. Yo le digo, si yo me veo el día de hoy ya y me veo como hace 3 años, yo no me veo igual. No se ve uno igual. Y no, ¿qué hemos hecho? Nada, oír, creer, exacto, caminar, ser obediente, ¿verdad? Que hay muchas personas que se acuerda que decía Jesucristo, hombre, decía las mentes laboratorio, ¿ah? Que son las que todo lo quieren razonar y todos los que quieren ver de alguna manera encontrarle lo que no es cierto, en vez de encontrar lo que sí es cierto, encontrar la verdad. Así es que estamos viviendo una gloria preciosa, una gloria maravillosa. Yo me quedo admirado de cómo Dios ha llevado la vida de cada uno de nosotros. Un saludo entonces a la preciosa amada en las naciones, los que nos ven desde lejos, pero cerca en el espíritu, porque en el espíritu lo único que importa es la enseñanza, es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero un saludo a toda la preciosa amada, a los dioses que nos oyen, nos ven en las naciones, y declaramos que estamos en una nueva etapa de gloria. Porque si usted está en la misma gloria que estaba en la gracia, no ha caminado. Porque nosotros vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Así es, Dios, es que estamos en eso. Y hoy hay un tema precioso. Hoy hay un tema precioso. Estamos comprendiendo muchas cosas importantes que nos afirman, ¿verdad? Así como había enseñanza que nos afirmaba en la gracia, ahora hay enseñanza que nos afirma en la transformación. Así que vamos a comenzar, vamos a oír el clip, pero el tema es espectacular. Así que avancemos, por favor. El tema de hoy, el conocimiento del mal y del bien. Ese es bueno, buen temita. ¿Qué es el bien? Todo el bien que está en nosotros. ¿Qué es el bien? Conocimiento del bien. Que tú eres un bendecido, que estás completo, que está esto, que está aquello. Imagínate. Pablo dijo, de todo el bien que habita en nosotros. Es demasiado el bien. Eres un tesoro, imagínate. ¿Y qué es el mal? Pues el mal es Satanás, el diablo. Pero apóstol, Satanás fue destruido, correcto. Fue destruido, pero dejó 2 atributos en tu cuerpo. Esos atributos se llaman tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Falta de luz. Tiniebla, luz. Tiniebla es lo que tú desconoces. Lo que tú desconoces le falta luz.
le falta conocimiento y entonces por faltarte conocimiento cometes una de errores porque eso es el cuerpito tuyo. Entonces, ¿qué es el diablo? El diablo es los deseos de tu carne. El género diablo, escrito con D minúscula. Entonces, en ti están atributos satánicos y atributos diabólicos, aunque fue destruido, totalmente destruido. Él no puede hacer daño a tu identidad espiritual. Pero si tú no te educas y aprendes obediencia, entonces vas a sufrir cosas. Mira, yo las he sufrido. Porque a veces uno estira mucho una decisión que tiene que tomar. Entonces, debiendo haberla tomado. ¿Te recuerdas esos versos que dice para que Satanás no tome ventaja de vosotros? No es que Satanás existe, es que toma ventaja en los atributos que dejó en tu mente. Entonces tú esperando que cambie la cosa, que cambie la cosa, que cambie la cosa. Entonces, en otro lado, por ejemplo, en otro lado dice, pronto Satanás estará aplastado bajo vuestros pies. No voy a hablar así, vamos a buscar los versos bíblicos. Romanos 16:20, mira lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero ¿y no lo aplastó en la cruz? Bueno, no, eso fue una bofetada que le dio en la cruz y ahora tú eres tan importante que bajo tus pies Él lo va a aplastar. No. Cuando dice ahí, pronto aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y mira lo que te dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El conocimiento sea con vosotros. Porque cuando tú conoces, que es lo que yo pretendo esta noche, que lo tengas bien aplastadito bajo tus pies. ¿Cómo está ahora? Bien clarito, ¿verdad? El género diablo. ¿Y qué era el género diablo? Dos atributos que hay, ¿en dónde? En tu mente. ¿Y qué era la carne? Eso mismo. Ese género diablo ya no está. O sea que nosotros somos seres espirituales y ya el género diablo terminó. Eso fue lo que Cristo, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, destruyó en su muerte. Él se despojó del cuerpo. ¿Y qué hizo con usted? Le despojó. ¿Qué cuerpo? El cuerpo carnal. ¿Qué cuerpo carnal? El género diablo. Género diablo y carne era lo mismo. Ya lo había destruido. Es que todo lo hizo Cristo en la cruz, pero llevó un proceso para que eso se desarrollara. Y ese es el proceso que nosotros ya conocemos hoy. Nosotros no tenemos problema con nada de eso. Ahora, si a usted le dicen, mire, usted tiene dos atributos diabólicos, ¿qué dice usted? No, porque el diablo ya no existe. El género carne fue quitado y por lo tanto usted no tiene ningún atributo diabólico. En la gracia lo teníamos. Por eso es que había lucha. ¿Da cuenta? Que es bien sencillo. Es bien sencillo. Ahora, Jesucristo hombre no lo podía decir. No que no lo supiera, pero no lo podía decir. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo. Sencillo. Él lo sabía. Por eso él anhelaba. ¿Qué anhelaba él? La transformación. ¿Y qué iba a pasar en la transformación? Pues que el cuerpo pecaminoso carnal sería echado fuera. El diablo terminaría y la carne terminaría. ¿Verdad que es bien sencillo? Ahora, para nosotros, pero dígale a los demás, le siguen viendo el cuerpo y lo miran y dicen, pero si ahí está la carne. No, este es mi cuerpo. Es mi cuerpo, carnal sí, porque tengo una naturaleza humana de carne. Yo tengo carne, tengo huesos, tengo tendones, tengo ligamentos y en ese aspecto, pues este es un cuerpo de carne. Pero el género, carne, era una naturaleza caída, diabólica, que fue destruida. ¡Qué rico! Entonces vamos a ir hoy, antes de continuar, vamos a sembrar
Efesios en el capítulo 5, Efesios en el capítulo 5, verso 15 al 17. ¿Estamos ahí? Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué no podemos andar como necios? Porque era una naturaleza diabólica, la necedad era una naturaleza diabólica. Y si usted ya no tiene, ¿cómo tiene que andar? Como sabios, que es la naturaleza espiritual, la naturaleza de Dios. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No para nosotros, los días son los malos. Pero nosotros debemos de aprovechar esos días para hacer las cosas buenas, y principalmente a la familia de la fe, que lo vimos la vez anterior. ¿Y quién es la familia de la fe? Los que estaban en la gracia. ¿Y cuál sería un bien que les haríamos? Pues enseñarles la doctrina de aquí para que salgan de ahí y salgan a la vida espiritual. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino, ¿qué? Entendidos. Ahí está la clave. Esa es la clave de la enseñanza de la siembra. El que es entendido sabe lo que está haciendo. El que es entendido sabe que el que le está hablando no los quiere llevar a que den más. Porque aquí no importa lo que dé, es lo que usted entienda que tiene que dar. Eso es lo precioso de aquí. ¿Verdad? Entonces, no hay que ser insensatos, sino entendidos. Lo contrario de entendidos es insensatez, no saber de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque el Señor, en un cuerpo llamado José Luis, dijo que el evangelio se iba a seguir predicando, aunque transformados, con cuerpos transformados. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a seguir predicando, se necesita seguir sembrando. Ese es el entendido. Inmediatamente dice, fíjese, ¿por qué no nos cuesta a nosotros? Bueno, si hay que dar a conocer el evangelio, hay que seguir sembrando, porque ¿con qué se va a dar a conocer el evangelio? Entonces, el entendimiento es todo. En cambio, hay personas que dicen, no, aquí ya estamos cabales, ya no falta nada, en contra siempre de la voluntad de Dios. En contra siempre de lo que Dios tiene dispuesto. Es que aquí no es lo que nosotros decimos, sino es lo que dice Dios. Y si nosotros tenemos que predicar el evangelio, no importa que usted no mire ninguno, pero si nunca viene uno más, pero si nadie me pregunta, no importa. Usted está siendo obediente a lo que Dios dice. Y cuando usted es obediente, entonces hace las cosas. Y entonces, ¿qué? Se le manifiesta lo que le pertenece por herencia. Así que pase a sembrar y disfrute esa abundancia que el Dios vivo tiene para usted. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria.
esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, esté edificada, establecida y anclada. Dame mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne el velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne el velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Así que disfrute la abundancia de la herencia y en las naciones disfruten esa abundancia de la herencia preciosa. Muy bien, vamos entonces a pasar al tema para hoy, un tema precioso. Hoy vamos a ver género carne versus género espiritual. ¿Qué vimos la semana anterior? Género carne. Pero ahora vamos a ver ese género carne versus el género espíritu. Muy bien, entonces, la semana pasada hablamos del género carne y concluimos que el género carne es producto de una enseñanza. O sea, que lo que lleva al género es una enseñanza. Entonces, hoy vamos a ver dos géneros. El género carne y el género espíritu. Entonces, si vemos que es el fruto de una enseñanza, entonces aquí en los dos géneros, carne y espíritu, hay dos enseñanzas. ¿Sí o no? Muy bien. Esas enseñanzas son las que llevan al hombre, según lo que cree. Y esto generar viene de género, y esto genera una condición de vida. ¿Ya? Quiere decir que el que está en el género carne, usted lo conoce inmediatamente así. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es carne. Lo que va a generar es carne. Y el género espíritu va a generar ¿qué? Vida, espíritu. El género carne va a generar muerte y el género espíritu va a generar ¿qué? Espíritu. Entonces, la clave aquí es, de acuerdo a lo que ha creído, así va a desarrollar su vida. Por eso es que el que no cree
que está en el espíritu, sino que cree que todavía hay carne. ¿Qué es lo que cosecha? Carne. Entonces hay muchos dioses que todavía no están disfrutando la herencia y dicen, es que esto no funciona. Como dijo José Luis, sí funciona. Lo que pasa es que está creyendo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 12. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, si nosotros teníamos un cuerpo pecaminoso carnal, fue porque teníamos una enseñanza carnal. Quiere decir que el que sigue teniendo una enseñanza carnal va a tener un cuerpo pecaminoso carnal, porque él se va a ver en carne y se va a ver con la carne, con pecado en la carne, porque eso fue condenado. Ya vamos a ver eso. El pecado fue condenado ¿en dónde? En la carne. Sí, el pecado fue condenado en la carne, ¿sí? Pero si quitó la carne, el pecado terminó. Muy bien, entonces, ese cuerpo pecaminoso carnal tenía que ser quitado para dar paso al conocimiento espiritual. Y el mejor ejemplo es el proceso que tuvo Cristo. Para entender nosotros cuál es el proceso de quitar el cuerpo de pecado y de ser transformado, nuestro ejemplo es Cristo. Vamos a leer Romanos en el capítulo 14. Romanos en el capítulo 14 y verso 9. ¿Estamos ahí? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este mismo proceso que tuvo Cristo es el mismo proceso que nosotros llevamos. Miremos el proceso de Cristo. ¿Para esto qué? ¿Qué dice? Murió, resucitó, transformó y volvió a vivir, ¿verdad? Una nueva vida, una nueva creación. Es el mismo proceso que nosotros hemos llevado. Usted murió porque dice que si uno murió, luego todos morimos. O sea que nosotros morimos juntamente con él. Note que él murió físicamente las dos veces. Solo que en una resucitó y en la otra se transformó. Pero las dos veces murió. ¿Ya? Pero ahí dice que si él murió, todos morimos, dice. Entonces nosotros morimos en una posición. ¿Ya? Nosotros morimos y resucitamos juntamente con él. ¿Cuándo resucitamos nosotros juntamente con él? En la transformación. Cuando él se transformó, usted fue transformado y entonces entró ¿en qué? En una nueva vida, en una nueva
creación, volvió a vivir. ¿Por qué volvió a vivir? Porque ya no vive la misma vida. La otra era una vida carnal, ahora es una vida ¿qué? Espiritual. Esto es de creer nada más. Si usted se pone a pensar, ¿pero cómo? Entonces ahí comienza el conflicto, ahí comienza el lío, sí, ahí comienza el conflicto, porque usted no está para ver, sino para creer lo que aquí dice. Usted murió con Él, resucitó con Él y tiene una nueva vida, es una nueva creación. Eso es todo. ¿Verdad que está sencillito? Muy bien. Fíjese que hay una cita que dice que Dios abrió un camino nuevo y vivo, ¿sí? A través del velo. Esto es su carne. Y entonces todos nosotros en la gracia, nosotros pensamos que andábamos caminando en ese camino nuevo. No, el camino nuevo, Jesús de Nazaret abrió un camino nuevo. José Luis de Jesús explicó cómo iba a ser ese camino nuevo, pero el camino nuevo nunca estuvimos. En posición lo recibimos de Jesús de Nazaret. Luego nos enseñaron qué era el camino y ahora nosotros estamos en ese camino. Qué precioso, ¿no? Esto es bello. Ahora es que el camino nuevo. ¿Por qué? Porque es atravesando el velo. Por eso Jesucristo hombre dijo que el que no comía su carne, citando las palabras de Jesús de Nazaret, digo, el que no come mi carne no puede heredar. ¿Por qué? Porque había que atravesar el velo, la carne. ¿Para qué? Para estar en el camino nuevo. Quiere decir que nosotros somos los únicos que hemos llegado al camino nuevo y vivo, que Él nos abrió. ¿Cuándo? Cuando murió. ¿Estamos ahí? Muy bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Entonces, quiere decir que todo lo viejo, diga todo lo viejo, pasó. Quiere decir que la nueva creación iba a generar una vida nueva. No podía ser la misma vida. Si usted está aún en la gracia, usted está en la vida pasada, en la vida vieja. Y no está en la vida nueva. ¿Qué es la vida nueva entonces? Es la que genera el Espíritu. Una nueva congregación. Nosotros ya no somos creciendo en gracia. Nosotros somos el ministerio de la transformación. Una nueva congregación. Una nueva doctrina. ¿Para qué? Para esa transformación. Una nueva actitud. Nuevas costumbres. Eso es lo que genera el Espíritu. Por eso es que usted no tiene que preocuparse de cómo va a llegar a la vida nueva. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice, pasaron. Entonces, ¿qué? Usted tiene que ver cómo pasó la vida vieja en usted, pero usted es una nueva criatura hoy. ¿Y cómo hago yo para caminar? Camine. Usted es llevado, usted no tiene que hacer nada más que oír, y esa enseñanza lo va a llevar a manifestar esa condición que usted va a tener. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso es que dice, de su mente saldrá la transformación de su cuerpo.
o sea, de su mente, de lo que tiene ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, ¿y cómo es vivir en el Espíritu? Porque uno siempre quiere saber, ¿verdad? ¿Y cómo es vivir en el Espíritu? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo que la carne vivía. Y nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es lo bueno y lo malo. Olvídese de eso, que eso no tiene nada que ver con lo que es vivir en el Espíritu. Lo que es vivir en el Espíritu es entender la posición suya y caminar hacia donde Dios lo lleva. Muy bien. ¿Qué es entonces vivir en el Espíritu? Es como lo que se anunció en la gracia. Todo vivir en el Espíritu es lo que se anunció en la gracia, pero que nadie lo podía vivir. Porque si se hubiera podido vivir, ¿para qué otra cosa? ¿Para qué transformación? Si la ley hubiera podido, ¿para qué gracia? Si la gracia hubiera podido, ¿para qué transformación? No tiene razón. Entonces, se nos comunicó, todo se nos comunicó. Por ejemplo, dice que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sí, sacó a luz. Pero usted no era inmortal, sacó a luz, o sea, se entendió que un día iba a ser inmortal. Ese día de ser inmortal llegó. La incorrupción heredó, la corrupción heredó incorrupción. Lo mortal heredó inmortalidad. Estamos aquí entonces. Bueno, ¿por qué no se podía vivir en la gracia de acuerdo a lo que estaban explicando? Bueno, por causa del cuerpo de pecado que teníamos. Y como no se podía cumplir, entonces se anhelaba la transformación. Y Jesucristo, hombre, lo dijo. ¿Qué decía él? Anhelamos la transformación. ¿Por qué anhelaba él la transformación si la gracia era buena? ¿Era buena la gracia o no? ¿Usted vivía contento en la gracia? Vaya. Y entonces, ¿por qué él anhelaba la transformación? Porque le iban a quitar ese cuerpo pecaminoso carnal y entonces iba a poder heredar lo que él estaba explicando en ese tiempo. Mientras no le quitaran, no podía heredar. Muy bien. Entonces no se podía vivir en el Espíritu, en la gracia. Había una enseñanza, pero no se podía. Vamos a verlo en Romanos 8, es un poquito largo el capítulo, pero lo vamos a leidito. Eso le pone atención usted en su casita, pero es lo que el Espíritu le dice que es vivir en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. ¿Qué era lo que había en nosotros? Muerte. Pecado y muerte. Nos libró con la ley, con la muerte de Jesús de Nazaret, nos libró del pecado y de la muerte con José Luis de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? Ese fue todo si Dios no condena el pecado en la carne, nosotros desde ahí hubiéramos estado tranquilos. Pero como esto es un proceso llevado por Dios, el pecado fue condenado en la carne. Y entonces comienza el proceso para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de qué. Fíjese, ¿y qué es pensar en la carne?
Y usted con solo decir, es que yo no debo de hacer esto, usted está pensando en las cosas de la carne, porque esa ya no las tiene. Usted no está para pensar en la carne. Es que usted tiene que portarse de esta manera. No, porque yo ya no pienso en las cosas de la carne. Y entonces, ¿cómo va a cambiar? Es que yo no quiero cambiar. Yo soy un espíritu y ese espíritu lleva mi vida y él me tiene dando el fruto de Dios. ¿Ves? Entonces no nos metemos a esos conflictitos de que si hago, que si no. No, nosotros caminamos en el espíritu. Entonces, vamos a seguir. Porque el ocuparse de la carne, ¿es qué? Entonces, fíjese, es que esto es bien importante, porque ¿qué es ocuparse de la carne? Por ejemplo, dice, es que si usted toma, eso le hace mal. Pero eso no es solo ocuparse de la carne. Por ejemplo, si usted dice, no tengo que tomar, ¿de qué se está ocupando? De la carne. Y usted no está para ocuparse de la carne, usted está para ocuparse ¿de qué? Del espíritu. Porque en la gracia se ocupó de la carne y nunca pudo ganarle a la carne. Por eso es que aquí usted se va a ocupar ¿de qué? Del espíritu, de lo que está oyendo. No nos ocupamos de la carne. Diga, yo no me ocupo de la carne. Porque aquí dice que si me ocupo de ella, ¿qué es? Muerte. Entonces dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo a usted lo he visto con paz y con nueva vida. Eso quiere decir que usted está ocupando del espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cómo sabe usted que el Espíritu de Dios mora en usted? Si usted tiene la enseñanza correcta. Porque ¿de qué otra forma mora el Espíritu? ¿Que se le va a parar una paloma aquí? No. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? La enseñanza, la doctrina. Entonces, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene la enseñanza espiritual, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Por qué? Porque en Cristo había muerte. Cristo murió, pero no se quedó ahí. Resucitó y volvió a vivir. Y ese es el camino que usted lleva, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Porque eso era antes de la transformación. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué dice que va a hacer? Por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que la enseñanza es la que le va a dar vida a su cuerpo mortal. No usted, sino la enseñanza. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta ahí la gracia. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo se llama eso? Transformación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Pero también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Oigan la gracia que habían, primicias. No estaba el Espíritu, lo que habían era primicias. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos en la gracia, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Transformación. Ese es el paso, ese es todo el proceso. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Quiere decir que la gracia le dio esperanza, pero cuando ya lo vio, ¿para qué esperarlo? ¿Usted va a esperar la transformación? No, porque fue transformado. Ahora, el que no la vio pasar, la está esperando. Entonces, ten esperanza, ten la gracia. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, llegó. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué dice debilidad? Porque en la carne había debilidad. Hoy no hay debilidad. En la carne sí. La gracia había debilidad, ¿verdad? Por eso decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el que te iba a librar era Dios en la transformación, el Dios vivo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, el Dios vivo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien. Entonces, esta es la nueva forma de vivir en el Espíritu, que fue dada a conocer en la gracia como esperanza, pero que un día tenía que llegar como la transformación. Llegó y hoy ya no estamos en esperanza. Juan 3, capítulo 5, verso 8. Juan 3, Jesús de Nazaret, lo dijo en otras palabras que ahora entendemos nosotros. Juan 3, versos 5 al 8. Aquí estamos. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿qué dice? En el reino de Dios. ¿Y qué dicen Corintios? Que carne y sangre no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Que no es lo mismo lo que está diciendo aquí. Hay que nacer del agua. ¿Cuál es el agua? La palabra, el evangelio es lo que limpia. Y del Espíritu, ¿verdad? Para entrar, ¿qué? En el reino de Dios. El que tiene carne no puede heredar el reino de Dios. Es lo mismo que está diciendo, solo que esto lo está diciendo Jesús 2000 años antes. Lo repitió Pablo, lo repitió José Luis y hoy lo estamos viviendo. Entonces dice, lo que es nacido de carne, carne es. Diciendo que lo espiritual no tenía que ver con el nacimiento físico. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si usted sabe a dónde va, no es nacido del Espíritu. Porque usted es como el viento, usted es llevado. El Espíritu lleva su vida. Si usted tiene metas y objetivos, eso es carne. Aquí usted no puede tener objetivos de qué va a hacer para ir hacia ahí. No. Es que usted ya está ahí.
Usted está siendo llevado y usted está siendo transformado de gloria en gloria como por la misma imagen, como por el Señor. De aquí conmigo. Si usted está pensando, pero hay que cambiar estas actitudes y hay que... No ha entendido. Si usted está pensando en eso, no ha entendido, anda en carne todavía. El viento sopla, ¿por qué? Por donde quiere, y usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Ellos solo saben que están oyendo una doctrina que los lleva. Y nada más. Que mire usted cómo ha cambiado. Yo no sé si he cambiado o no. Lo que sé es que estoy siendo llevado por una doctrina espiritual que me lleva de gloria en gloria. ¿Da cuenta? Lo que es la carne. Por eso que la carne hay buena, hay mala, hay de todo, pero es carne, sigue siendo carne. Hay víctima, hay de... Nosotros eso nada que ver. Aquí lo nacido del Espíritu es el que oye y camina. Usted se levantó hoy y caminó, y punto. Y cuando usted siente, va para allá, va para allá. ¿Verdad? Eso no quiere decir, digamos, hablando de otra cosa, de su cuerpo, que diga usted, hoy voy a trabajar hasta tal hora, hoy voy a hacer tal... No, no estamos hablando de eso, estamos hablando del género carne, naturaleza caída. Sigamos leyendo. Ya, ahí estamos. Mire, estas cosas las comunicó Jesús para entenderlas. Sin embargo, las entendieron allá. Nicodemo entendió. Todavía se está preguntando qué era lo que le estaba diciendo. ¿Cómo puede ser esto? Eres tu maestro en Israel y no sabes esto. ¿Qué vas a saber esto? Si lo estamos sabiendo 2000 y la madre de años más. Muy bien, vamos, avancemos. Romanos 12:2. Aquí está la clave. Romanos 12:2 es la clave que diferencia al carnal del espiritual. Esa es la clave. Romanos 12:2. Y es el corte de la enseñanza. Romanos 12:2. Y usted ya conoce esta cita de sobra. Pero oiga. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Fíjese, ¿nosotros cambiamos la enseñanza? No, la enseñanza es la misma, el evangelio es el mismo. ¿Qué es lo que hay que renovar aquí, dice? ¿El qué? ¿El entendimiento? Ese es el eterno problema. ¿Qué es entender? Es que lo que está oyendo lo está entendiendo. Y si no lo entiende, pues hay que renovar ¿qué? El entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta hoy. Entonces, por eso es la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, dice allá que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para saber, entendimiento, lo que Dios nos ha concedido. El problema está en el entendimiento. Si no renovamos el entendimiento, la enseñanza es la misma, pero la entendemos ¿qué? De diferente manera para este tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el verso que les dije, que Dios abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. ¿Sí? ¿Ese lo oímos allá o no? ¿O no lo oímos en la gracia? ¿Y lo entendemos igual? No, porque lo que está renovándose es ¿qué? El entendimiento. Entonces allá entendíamos que nosotros íbamos en ese camino y eso era lo que entendíamos. Ahora que entendemos que ese camino fue hasta que el velo es destruido. Cuando ya no hay velo, entonces entramos al camino nuevo y vivo. ¿Y cuál camino es ese? El camino espiritual. Entonces, renovaos en el entendimiento, en el espíritu de vuestra mente. La renovación es aquí. Quiere decir que usted va a tener una misma enseñanza, pero la debe entender para este tiempo.
¿Qué dijo José Luis de un verso? ¿Se recuerda cuando él decía, los perros meten un hueso y usted mira el hueso y no le mira carne por ningún lado, ¿verdad que no? Pero ellos encuentran ese pedacito de carne. ¿Qué quiere decir eso? Y hasta que se la sacan. ¿Qué quiere decir eso? Que el verso tiene muchas interpretaciones, pero depende del entendimiento que usted tenga en ese momento. Por eso José Luis no habló de esto. Él anhelaba la transformación, pero él no dijo cómo iba a ser la transformación. ¿Qué fue lo que se metió? La carne. Inmediatamente vino la carne. ¿Y la carne qué vio? Gente volar. ¿Sí o no? Gente volar, eso es lo que vio, ¿ah? Y sin entendimiento, ¿qué era? Un pájaro más, porque los pájaros andan volando por ahí. Y si usted hubiera volado sin entendimiento, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ¿cómo vimos la transformación? Volando. Pero ¿cómo ve usted hoy la transformación? Un entendimiento. Es la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Entonces, ¿aquello no servía? Sí sirvió. Fue excelente. Y ahora ya no, porque tenemos la revelación del conocimiento de esa misma palabra. ¿Se da cuenta? Por eso es que Pablo siempre decía, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y allá nos preguntaban, ¿y cómo lo hacemos morir? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo hacíamos morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo? En cambio hoy le preguntan, ¿y cómo hago yo para hacer morir lo terrenal? Escuchar el evangelio y que eso haga morir lo terrenal que había en mí. ¿Ve qué sencillo? Esto es precioso. Si no le gusta esto, le vamos a dar 3 tazas de sopa. Colosenses 3, y con esta me despido. Colosenses 3. Verso 9. Fíjese qué precioso estos versos son espectaculares. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjese pues, si nosotros nos despojamos del viejo hombre con sus hechos, ¿andamos en qué? Si nos despojamos del viejo hombre con sus hechos, andamos en el espíritu. Si nosotros nos despojamos. Y si seguimos en el viejo hombre, estamos mintiendo. Era lo que decía José Luis, esto es una mentira. Entonces no se mientan ustedes a otros. Si siguen en el viejo hombre, no andan en la verdad. Eso es lo que dice aquí. No se mientan. Y dice no se mientan porque uno mismo es el que se miente. Si yo sigo en el viejo hombre, yo estoy mintiéndome y no ando en la verdad. Y qué sencillo esto. Esta forma de doctrina, de entender. Muy bien. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Entonces, aquí está la clave. Tiene que despojarse del viejo hombre. ¿Para qué? Para revestirse del nuevo. ¿Por qué allá no nos podíamos revestir del nuevo? Por el cuerpo de carne. ¿Cómo va a revestir usted una carne? No, lo que se reviste, ¿qué es? El espíritu. Entonces dice revestidos del nuevo. ¿Del nuevo qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién lo creó a usted? Dios mismo. ¿Quién lo creó a usted? ¿O lo creó un hombre? No. Momentito, ¿a usted lo creó? El Dios vivo, Dios mismo. Entonces, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Que usted, ¿cómo es que usted se reviste en el conocimiento? Y va a llegar hasta ¿cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Eso quiere decir que hay muchos conocimientos que vienen a su mente en el transcurso, pero usted tiene que llegar a ¿qué conocimiento? Al conocimiento pleno. Al conocimiento pleno. Muy bien, vamos a seguir porque ya nos tardamos un poquito. Donde no hay griego, mire el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿notó eso? ¿Cuándo es cuando usted tiene el conocimiento nuevo? Cuando usted se conoce, cuando usted sabe que es una nueva creación, que no es hombre ni mujer, que no es griego ni judío, que no es esclavo ni libre, ni pobre ni rico, sino que cuando usted es una nueva creación. Ese es el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento que le dice eso? ¿Acaso que usted, no, el conocimiento en la gracia era que usted era un gentil y que para usted había sido la gracia? Porque Dios había despreciado a los judíos y había llamado a los gentiles, ¿sí? Y los gentiles esperarán en Él y le adorarán. ¿Acaso no participamos de eso? Pero aquí, ¿qué dice eso? Cuando usted llega al conocimiento pleno, se terminó todo eso. Está aquí. Se terminó todo eso. Ya no. Si no, usted se sigue viendo en carne. Que eso es la cuestión. Aquí no hay para dónde. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Y qué es? ¿Cómo se le llama a esos últimos que yo leí? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Y qué es lo que tiene usted? Eso tengo yo. Mire, yo no lo he visto. Si usted se enoja, mire, a mí no me importa lo que usted me haya visto. A mí me importa lo que dice que aquí que yo tengo. Que me mire usted, ese es problema suyo, que anda viendo siempre en carne. Yo lo que tengo es eso, porque aquí dice que yo lo tengo. Porque yo estoy vestido y estoy siendo revestido día a día y estoy en una gloria maravillosa. Ese es el cambio de confesión. Eso es lo que usted tiene que creer, que usted vive una vida espiritual preciosa, tiene una comunión perfecta con Dios. No lo que usted cree que es, ni que tiene. Precioso esto. Conclusión. Tanto el género carne como el género espíritu nos da una posición que genera una condición de vida. Y un día Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted me está conociendo a mí espiritual porque yo tengo frutos espirituales. Y yo lo estoy conociendo a usted espiritual porque usted tiene frutos espirituales. Así es, Dios, es que eso es la verdad y en eso creo. ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí?
porque